En la continuación de este curso de actualización, nuevamente la Academia Nacional de Medicina me hizo el honor de invitarme y poder nuevamente compartir el foro con ustedes para hablar de un tema también muy importante. Definitivamente, simplemente recordamos, el 50% de la población tiene síndrome metabólico y dentro de las expresiones de síndrome metabólico hay alteración de los lípidos. Y entonces muchos de los pacientes tienen dislipidemia mixta, es decir, tienen el colesterol elevado y los triglicéridos elevados. Y este es el tema que vamos a tratar y saber también igual ubicarlo, diagnosticarlo y finalmente iniciar una forma de tratamiento. También igual, didácticamente, les voy a presentar a ustedes un caso. Entonces, en este momento nosotros vamos a ver que se trata de un hombre de 54 años de edad que acude a la consulta para chequeo. Le han dicho que no se cuida y que lo ven mal y que necesitaba venirse a chequear. Él nos refiere que tiene tabaquismo de 3 años y que pues no se cuida mucho en su tipo de alimentación y pues alto contenido calórico y alimentos. Usted se refiere asintomático. Dice que no tiene ninguna molestia y que bueno, pues vino a hacerse ese chequeo para saber cómo está de sus condiciones de salud. Cuando lo exploramos, tiene una frecuencia cardíaca de 98, tensión arterial 120/70, frecuencia respiratoria de 16, temperatura de 36, peso 82, talla 1,62, cintura 98. Ya desde ahí empezamos a ver pues, que tiene obesidad, tanto por índice de masa corporal como hay una circunferencia abdominal anormal, cintura 98, que nos habla de presencia de grasa visceral. Entonces, esto ya empezamos a ubicar desde el punto de vista clínico, que evidentemente pues ya tiene comorbilidades asociadas. Aunque él refiere ser asintomático, no reconoce quizá la obesidad como enfermedad. Y bueno, y aquí en este momento decimos, bueno, pues yo qué tamizo. Bueno, pues al menos de principio, ya con estos datos que nos da el paciente, clínicamente, bueno, pues al menos pedir una química sanguínea donde quiero ver cómo está la glucosa y el perfil de lípidos. Y dentro de los lípidos, ¿qué tengo que medir? Bueno, pues el colesterol LDL, el colesterol HDL y triglicéridos, obviamente. La mayoría de las veces el LDL pues ya lo miden, no es necesario hacer la fórmula, pero bueno, pues hay fórmulas. Cuando estamos en sitios muy retirados, pues podemos usar esta fórmula que ustedes ven aquí, el cual nos da los valores de LDL. ¿Qué tenemos que saber de esto que estamos pidiéndole? Bueno, pues que en nuestro organismo existen lipoproteínas y estas lipoproteínas tienen unos componentes. Va desde las apolipoproteínas que ustedes conocen, varían de acuerdo al tipo de la lipoproteína que sea, tienen triglicéridos, tienen colesterol no esterificado, colesterol esterificado, y esta es la situación de lo que estructuralmente tiene una lipoproteína. Esto es de lo que estamos hablando. Sabemos que hay clases de lipoproteínas, desde los kilomicrones, VLDL, los remanentes de los kilomicrones, que son grandes, la lipoproteína que le llamamos LDL, de baja densidad, que es de menor tamaño, y de estas dos, fíjense ustedes que se le reconocen potencialmente acciones proinflamatorias, es decir, se agregan al proceso de enfermedad. Y el HDL, que es más pequeña, que es la de alta densidad, tiene unas cualidades antiinflamatorias. Entonces, pues se habla que si disminuye esta, pues favorecemos el aspecto inflamatorio, y si se elevan estas, pues potenciamos el efecto inflamatorio, además de otros efectos, obviamente. Pero esto es de lo que estamos hablando y es lo que estamos tamizando en este paciente. Si ustedes ponderamos específicamente el colesterol HDL, vean ustedes que tiene en esa estructura que vimos, pues tiene a la apolipoproteína A como uno de sus aspectos fundamentales, que se supone que es protectora. Se habla de que si disminuyen los niveles de HDL, nos expone a cardiopatía isquémica. Se habla de que si los triglicéridos están altos, el HDL está bajo. Y estos son puntos que nosotros tenemos que conocer para cuando tomemos aspectos terapéuticos, sepamos qué hacer inicialmente. También vean la estructura de la lipoproteína LDL, en donde existe de apoproteína, la ApoB. Esta
es aterogénica. Este es uno de los puntos fundamentales. Esta LDL es la que transporta el colesterol. Esta es la estructura, la lipoproteína que transporta y tiene alto contenido de colesterol. Y este es precisamente un aspecto primordial de cuando consideramos un tratamiento hipolipemiante. El punto fundamental es disminuir el LDL, precisamente por su gran contenido de colesterol. Se habla que está asociado a cardiopatía isquémica, que cualquier incremento incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica y que pues muchas veces no tomamos decisiones adecuadas y finalmente estamos favoreciendo que ese paciente tenga un riesgo de presentar infarto agudo del miocardio en un tiempo determinado. Estos son de lo que estamos hablando. Y este paciente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues le mandamos pedir sus exámenes y en este momento nos refleja que hay una glucosa en ayuno de 114, de 10 horas. Y nos habla que el colesterol total está de 250, triglicéridos 230, HDL 35, LDL 140 y se le determinó proteína C reactiva, la cual es de 5.9. Habitualmente es de 3, menor de 3, para evitarnos problemas. Ahora, si yo lo comparo estos valores del paciente con los valores que yo debo tener por debajo de para no considerar o considerar dislipidemia, pues aquí es donde vemos. Un colesterol total mayor de 200 ya me habla que yo tengo dislipidemia. Si tiene triglicéridos elevados mayores de 150, tiene dislipidemia. ¿Cómo está aquí mi paciente? Colesterol total 250 y triglicéridos 230. Este paciente ya con estos dos datos tiene dislipidemia mixta. Pero además tiene HDL bajo. 35, menor de 40 es riesgoso. Colesterol no HDL, muy importante, ¿sí? De alguna manera se calcula con esta fórmula. Colesterol no HDL es colesterol total menos HDL y el valor que da 165. Saquen ustedes las cuentas aquí cuando ustedes aprecien esta presentación, simplemente aplíquenla con sus pacientes. Y LDL mayor de 100, este paciente tiene 140. Entonces, tiene una dislipidemia mixta, pero además dentro del incremento del colesterol, tiene incremento de LDL y disminución de HDL. Es decir, tiene además una dislipidemia de tipo aterogénico. Esto es una situación que le pone en un gran riesgo. ¿Qué tan frecuente es este tipo de dislipidemia que estamos hablando? Bueno, en la población mexicana, de acuerdo con cifras del SANU 2006, que no han variado mucho, vean los fenotipos. El 25.8% de la población tiene esta dislipidemia mixta. Estamos hablando de 6.1 millones de personas. Colesterol total alto, mayor de 200, 14 millones. Triglicéridos altos, mayores de 150, 10 millones. Y colesterol HDL bajo, más de 20 millones. Es una de las lipidemias más frecuentes esto que el paciente presenta. Él presenta todo esto, de tal manera que ya ponderen ustedes el riesgo cardiovascular incrementado que tiene como tal. ¿Qué diagnósticos son los que establecemos en este hombre de 54 años de edad? Y digo hombre porque también su sexo implica mayor riesgo que la mujer. Entonces, vean ustedes, ya empezamos a ponderar cintura 98, obesidad abdominal. Ya dijimos que tiene dislipidemia mixta, pero tiene además aterogénica. LDL mayor de 140. Tiene prediabetes y tiene proceso inflamatorio dado por el incremento de la proteína C reactiva. No es hipertenso, eso ayuda un poco. Pero ya con todo esto empiecen ustedes a sumar factores de riesgo. Estos factores de riesgo son los que van a ponderar en las decisiones terapéuticas. Yo ahora comparo factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué tiene mi paciente? Tiene obesidad abdominal, ya lo estuvimos viendo. Tiene triglicéridos elevados en ayuno. Tiene marcadores inflamatorios elevados, vean ustedes. Pero además tiene colesterol total elevado, HDL bajo, LDL elevado, disminución de HDL. Todo esto, finalmente, pues son factores de riesgo mayores, factores adicionales y factores no tradicionales. Con esto, si nosotros usamos esta calculadora que está aquí, donde todo el mundo se puede meter, el riesgo que va a salir, ya metido los valores que le piden a ustedes, de acuerdo a algunos parámetros, son estos que estamos mencionando, pues nos va a dar un riesgo alto.
habitualmente mayor de 7.5 de riesgo cardiovascular. Entonces, esto es importante saberlo. En todo paciente como este que estamos evaluando, tenemos que saber el riesgo cardiovascular uniendo todos los factores de riesgo. Estos están en calculadoras ya puestas en internet, fácilmente utilizables. Esta es la que más se usa para valorar a los pacientes, esta que está aquí escrita. Empleenla porque van a ponderar qué hacer con su paciente cuando nos indiquen un tratamiento, sobre todo farmacológico. Y si esto es así en estos factores de riesgo mayores, de esa cantidad de lípidos, vean ustedes cómo en este estudio los pacientes que tienen los lípidos incrementados son los que más riesgo tienen de presentar infarto agudo del miocardio. De tal manera que en este paciente empiezan a ponderar. Bueno, pues si tiene colesterol elevado y dentro de esto LDL elevado, tiene triglicéridos elevados y tiene HDL bajo, pero aquí es donde tenemos que ponderar. ¿Cuál de estos es el que le da mayor riesgo? Creo que LDL es la que le da mayor riesgo. Y esto es una situación que nosotros tenemos que empezar a aprender. Vean ustedes, hay una correlación directa entre el riesgo de cardiopatía o de infarto agudo del miocardio con el incremento de LDL. De tal manera que sí, yo tengo que ponderar que puedo pensar en disminuir los triglicéridos, puedo pensar en aumentar HDL, pero mi aspecto primordial desde este momento es, tengo que disminuir LDL. Este es fundamental, el ubicar dentro de todo este panorama de lipidemia, qué sí y qué no. Yo todo, pero qué le priorizo. En este caso, en este paciente, la prioridad es disminuir el LDL, porque además suma otros factores de riesgo. Esos factores de riesgo, y vean ustedes aquí, efectivamente HDL pues, también se demuestra que está asociada con cardiopatía isquémica, pero no con el mismo peso que LDL. También igual los triglicéridos, se ha visto estudios que incrementan el riesgo cardiovascular, pero no tan forma como lo hace con LDL. De tal manera que efectivamente hay que tratar todo integralmente, pero la prioridad es LDL. Pero además, ¿qué otros diagnósticos tenemos? Pues en este paciente, vean ustedes, si sumamos elementos, triglicéridos elevados, HDL bajo, ¿sí? Tiene la glucosa en ayuno elevada, ¿sí? Y tiene el aspecto de su obesidad central, que ya no lo discutimos, tiene un perímetro cintura 98, es 90, por lo tanto, este paciente tiene síndrome metabólico. La presencia de síndrome metabólico a cualquier individuo le da un riesgo alto. 3 a 5 veces probabilidad de infarto agudo del miocardio. 1 o 2 veces más que tenga diabetes tipo 2. Entonces, es una persona que creo que hacer intervención para empezar a limitar todos estos factores de riesgo. De tal manera que este es uno de los puntos. Y además, el proceso inflamatorio que se ve dentro del proceso fisiopatológico del síndrome metabólico y expresado con un incremento de PCR, pues obviamente nos da que efectivamente el riesgo cardiovascular es elevado. Mire, mayores de 3 lo tienen y él tiene 5.9, de tal manera que es un individuo con alto riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Mayor de 7.5 a 10 años. Y esta es una situación que nosotros tenemos que evaluar. Fíjense bien, mayor de 7.5 a 10 años. Bueno, si nosotros vemos la fisiopatología de todos los datos clínicos que tiene el paciente, pues ya tiene hiperglucemia, porque pues finalmente fue en ayuno y está elevada. Segurito, si yo le tomo una postprandial, está más elevada. Indudablemente tiene síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina. Ya con eso hay disfunción endotelial. Tiene dislipidemia. Con esto se agrega el aspecto de protrombosis. Ya tiene inflamación. Esto nos habla de que finalmente ya tiene elementos de una disfunción endotelial que les ponen a desarrollar una aterosclerosis posiblemente subclínica. Y es lo que digo, en este paciente habría que hacer un chequeo también para ver si no hay esas complicaciones ya agregadas. Él se dice que no tiene molestias, pero esto ahora, evaluando como lo estamos haciendo, tenemos que hacer un rastreo de esto precisamente. Y esto nos expone a que él presente a largo plazo, a un tiempo determinado, una posibilidad de cardiopatía isquémica, que es alta, como ya lo expresamos. Esto nos da a que este incremento de LDL, ¿sí?, que está alta, llegue a los vasos, al endotelio, se pasa el espacio subendotelial
y esa LDL se oxida. Al oxidarse, los macrófagos la digieren, se forma la célula espumosa y se emplea la primera estría lipídica. Y eso es el arranque precisamente para favorecer la formación de placas ateromatosas. Y este es precisamente el riesgo. Por eso, el primer objetivo en este paciente es LDL. También tenemos que ver los otros elementos. Y ahorita veremos cómo, pero es LDL. En este aspecto de oxidación de la LDL participa mucho una lipoproteína que se llama lipoproteína asociada a la fosfolipasa A. Esta favorece la oxidación de LDL, ¿sí? Y es producido obviamente por los macrófagos. Entonces, se vuelve un círculo, ¿sí? La oxidación de LDL hace que el macrófago finalmente la digiera, pero también el macrófago pues produce esta y por lo tanto oxida más LDL. Entonces, este punto primordial hace que finalmente, vean ustedes, esa LDL oxidada, participa esta lipoproteína, se forma y la digiere el macrófago, viene la célula espumosa y se viene la formación de la placa ateromatosa. Evolución que está en camino en este paciente. Es así, por eso explico la fisiopatología. Esto se viene en cascada y por lo tanto nosotros tenemos que tomar decisión. Si no, este paciente en un curso de 10 años va a presentar un impacto en el mercado. Pero esto solo contemplando el LDL, pero tiene asociado otros factores de riesgo, de tal manera que el riesgo de potencial de cardiopatía isquémica es muy alto en este paciente. Y se forma finalmente, como ustedes ven, la placa ateromatosa, ¿sí? Que empieza a condicionar pues, las manifestaciones, quizá primero asintomáticas, pero posteriormente sintomáticas. De tal manera que cuando entonces yo planteo este panorama con estos simples datos que nos exponen de este paciente que tiene síndrome metabólico, ¿sí? Yo tengo que plantear, pues obviamente, medidas de hábitos. Esto es esencial. Tengo que disminuir los alimentos que tienen colesterol, tengo que disminuir los alimentos que nos causan el incremento de triglicéridos, y aquí empiezo a aclarar. Los triglicéridos en ocasiones se elevan más por carbohidratos, por exceso de carbohidratos. De tal manera que lo primero que hay que hacer en este punto es indicarle que disminuya cantidad de carbohidratos para empezar a disminuir triglicéridos. Ahora, si nosotros disminuimos triglicéridos, aumentamos HDL. Dijimos anteriormente que si los triglicéridos están elevados, HDL está bajo. Entonces, un punto fundamental es, sí es importante el triglicéridos elevados, sí, pero mi opción primero es hacer esto, disminuir aporte de carbohidratos. También es prioritario incrementar HDL, sí lo tomo en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir triglicéridos. ¿Qué más tengo que hacer para elevar HDL? Que haga actividad física y que deje de fumar. Esto es importantísimo. Son elementos que nos incrementan estos niveles. Y entonces, por lo tanto, mi objetivo se va específicamente hacia LDL. Y para ello sí tengo que tomar decisiones terapéuticas farmacológicas. Para ello hay muchos medicamentos. El plus de todos, que todo el mundo conocemos de hace mucho tiempo, son las estatinas. Este es un punto primordial que nosotros, hay gran experiencia en el mundo, gran experiencia en México en este aspecto, y que de alguna manera se está empleando y hay evidencia de que disminuyendo el LDL, obviamente disminuye el riesgo cardiovascular. De tal manera que, condensando, es primordial el cambio de estilo de vida, pero hay que tomar decisión farmacológica y ahorita les voy a decir por qué. Costo-eficacia. Entonces, aquí empleamos estatinas. Este paciente no tiene enfermedad cardiovascular, por lo tanto, no estamos empleando en una prevención secundaria, sino estamos empleando en una acción primaria. Este es un punto importante. Entonces, las estatinas han probado costo-efectividad en prevención primaria. Es decir, en individuos con riesgo moderado o alto, este paciente es un riesgo alto, ahorita lo vamos a vislumbrar nuevamente, pero aún en individuos de bajo riesgo que tengan LDL muy altos, como 190, no es el caso de nuestro paciente. El caso de nuestro paciente es un riesgo alto. Ya lo vimos clínicamente cómo es este asunto. De tal manera que aquí, entonces, yo haré un manejo nutricional, no puedo evitarlo, tengo que suspender tabaco, actividad física,
y disminuir alimentos que contengan colesterol, disminuir carbohidratos para bajar triglicéridos, etcétera, pero tengo que hacer una decisión además farmacológica. ¿Qué hacen las estatinas? Las estatinas lo que hacen es bloquear la síntesis de colesterol, efectivamente bloqueando una enzima que la sintetiza, que favorece la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Entonces, con eso, inhibiendo, esa es la acción de las estatinas, se disminuye la síntesis de colesterol. De tal manera que esto es lo que contribuye y por eso nosotros empleamos las estatinas por esta situación. La evidencia, ¿qué nos dice? Tratar hipertrigliceridemia. Pues sí, pero no hay tanta evidencia de que haya netamente a favor de los fibratos que se disminuya cardiopatía isquémica. Sí tenemos que hacerlo, sí lo tenemos que hacer, pero esto es lo que da prioridad. Entonces, sí lo trato. ¿Cuándo es cuando está indicado iniciar triglicéridos que nos preocupe, mayor de 500 inicialmente? Si no está mayor de 500 inicialmente, tratemos, como lo estamos diciendo, desde el punto de vista a través de dieta, ejercicio, disminución de carbohidratos, etc. HDL, que también se llama hipolipoproteinemia. Sí, también igual, hay que incrementar y mantener niveles. Pero si no hacemos factores como bajar triglicéridos, actividad física, suspender el tabaco, pues no vamos a poder elevarlo, ¿sí? Hay medicamentos que emplean, pero tienen muchos efectos colaterales, entonces no es tan sencillo elevarlo. También aquí irse a lo sencillo, al aspecto nutricional, de actividad física, suspender tabaco, bajar triglicéridos para incrementar los niveles de HDL. Obviamente en este paciente es disminuir la obesidad. Este es un aspecto importante. Pero en cambio sí que nos demuestra si nosotros tratamos y bajamos LDL. Sí ya está, y está demostrado que disminuyen los eventos cardiovasculares. Ven ustedes contra el placebo cómo disminuye específicamente aspectos de riesgo cardiovascular, como la enfermedad vascular cerebral, el infarto agudo del miocardio y las revascularizaciones en aspectos secundarios. Pero vean ustedes cómo en el aspecto de prevención primaria, es decir, no tienen cardiopatía y se disminuye importantemente que un gran porcentaje que son tratados, que tienen factores de riesgo y son tratados con estatina, disminuyen la probabilidad que tengan hasta de un 44% de que presenten un infarto agudo miocardio, normalizando los niveles de LDL. Esta es una situación que nos da en ese momento a este paciente ninguna duda de que yo tengo que tratarlo con estatina. Este es un punto primordial. Es prevención primaria. Recuerden, este paciente no tiene todavía ninguna enfermedad cardiovascular, pero a pesar de ello está indicado utilizar estatina. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Tenemos que conocer estos elementos, porque vieron en una diapositiva previa que la mayoría no está tratado con estatina, porque a veces esperamos que haya cardiopatía o una enfermedad cardiovascular para usar estatina. No, es un individuo como este, hay muchos. Vuelvo a repetirles, el 50% de la población mexicana tiene síndrome metabólico, tiene el colesterol elevado y además tiene LDL elevado. Entonces, nosotros que tenemos que tomar una decisión acertada y oportuna. También en reducción secundaria, en prevención secundaria, es obvio que la expresión de uso de LDL pues nos da una mayor disminución de eventos o de presentar nuevos eventos cardiovasculares cuando usamos estatina. Esta es una situación que sí tenemos que ubicar y que esto sí lo conocen bien. La mayoría de las veces estos enfermos los trata el segundo nivel, tercer nivel, pero ustedes tienen la oportunidad de tratar y hacer este aspecto de prevención primaria. Y es lo que más importa. Aquí hay que prevenir. Y es lo que usted tiene que tomar una decisión de intervención adecuada. Esas son las metas de control integral en este paciente. Yo tengo que ver que todos estos elementos los cumpla. No es solo uno, sino tenemos que hacer un cumplimiento de metas de manera integral para disminuir el riesgo cardiovascular. Y vean ustedes, aquí ya empezamos a ver. Menor de 100 LDL, HDL mayor de 45, triglicéridos menor de 150, por mencionar los aspectos de los lípidos, ¿sí? Colesterol no HDL menor de 130. Entonces tenemos que trabajar para ese punto.
con modificación de estilo de vida y con el tratamiento farmacológico con el uso de estatina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Por ejemplo, en este paciente ya vimos las metas, pero nada más para que vean cómo se va desglosando. Tiene un riesgo alto, ¿sí? Entre 7.5 quizá 10, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, a ver, espérenme, pero está en un punto en donde tenemos que lograr un LDL menor de 100, un HDL menor de 130, bueno, aquí además menciona que un ApoB menor de 90. Pero ustedes ven esta meta, es la que nosotros tenemos que lograr de manera integral. Vean, perfectamente bien son las metas que nosotros tenemos que lograr. Recuerden que este paciente, y aquí no lo menciona, y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que insistir, no mencionan síndrome metabólico. Por eso yo lo pongo en riesgo alto, porque en otros aspectos de riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico significa riesgo alto, y es lo que nosotros tenemos que aplicar clínicamente. Por eso este paciente tiene un riesgo alto. Y aquí es donde nosotros empleamos los elementos, por eso tenemos que hacer la historia clínica, hacer un adecuado screening para ubicar al paciente y ver y contemplar todos los riesgos que tiene, los factores de riesgo, integrar diagnósticos y ubicar perfectamente bien qué terapéutica es la que tenemos que emplear. Nosotros podemos emplear, y ahora la estatina la empleamos con dosis de alta intensidad, de moderada intensidad, según descienda los niveles de LDL, y de baja intensidad. Si es de alta intensidad, la estatina va a disminuir más del 50% los niveles de LDL. Si es de 30 a 50 es de moderada intensidad, y si es menor de 30 es de baja intensidad. Y aquí están las estatinas que provocan eso. De alta intensidad solo hay dos, atorvastatina y rosuvastatina. Las de moderada intensidad son todas estas, simvastatina, también igual si empleamos dosis menores de atorvastatina como de 10 a 20, pues nos da ese punto. Ya las de alta intensidad es de 40 a 80 miligramos. Entonces aquí depende de qué paciente tengo, qué nivel de LDL tenga, pero tengo que saber esto, tengo que saber cómo voy a emplear la estatina para lograr el descenso que necesito disminuir de LDL. Entonces este punto es primordial. La mayoría de las veces se toman buenas decisiones en base a este cuadro. Si yo lo veo por miligramos, si yo empleo, por ejemplo, atorvastatina de 20 miligramos, pues voy a disminuir un porcentaje de 43 miligramos. Entonces, este es uno de los puntos que yo necesito conocer, cuánto me baja en miligramos si yo empleo una dosis. Y vean ustedes cómo llega a ser muy alto en el caso cuando empleamos de 80 miligramos. Por eso se habla de alta intensidad. Si nosotros empezamos a concluir de por qué tomamos estas decisiones que en este paciente usamos estatina, ¿sí? Vean ustedes cómo yo me baso en dos puntos. Estoy haciendo prevención primaria, porque su riesgo cardiovascular es mayor de 7.5. En este paciente en particular, con otra escala, y no de la Framingham o de esta escala que empleé previamente, tiene un riesgo alto, es más del 10 al 20%. Pero finalmente lo ubico, mayor de 7.5, por eso estoy empleando estatina. También igual estoy aplicando, aunque no tiene diabetes, también suma de 40 a 75 años, ¿sí? Tiene 54 años. Se habla de que individuos que tienen factores de riesgo de 40 a 75 años con factores de riesgo como síndrome metabólico, LDL elevada, con todos los factores que vimos, se tiene que usar estatina. ¿Sí? Este es un punto primordial. Eso les toca a ustedes. Y eso lo encuentran, pues ya vimos los fenotipos del mexicano, muy frecuentemente tienen que tomar decisiones terapéuticas. En prevención primaria es con el uso de estatina. Y vuelvo a repetir, 6.1 millones de mexicanos tienen lipidemia mixta. Y ya vieron ustedes que eso es un porcentaje del 25.8% de la población de todos los mexicanos. Tenemos que identificarlos, tenemos que hacer screening y tenemos que aplicar la intervención que sea necesaria. Lo que tenemos que evitar es este problema, la cardiopatía isquémica. ¿Y por qué tenemos que evitarla? Bueno, pues porque finalmente es la primera causa de mortalidad en México. México ocupa el primer lugar en mortalidad por infarto agudo del miocardio.
más que cualquier otro país de la OCDE. Es decir, es importantísimo. Es decir, nuestro país tiene una tasa de mortalidad más de tres veces más alta que cualquier otro país que pertenece a la OCDE. Y se debe a que este paciente es un ejemplo que a veces ni siquiera se diagnostica síndrome metabólico. Menos se hace una intervención adecuada, que finalmente va a presentar muerte por un infarto agudo del miocardio. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por estar presentes.